1971, Ford tenía un problema que parecía imposible de resolver. Necesitaban vender furgonetas. Furgonetas comunes, aburridas, hechas para panaderos, electricistas y repartidores que solo querían llegar a tiempo a su próxima entrega. Pero al mismo tiempo, la compañía acababa de vivir el momento más glorioso de toda su historia en las pistas. El GT40 había humillado a Ferrari en Le Mans, no una, sino varias veces seguidas. En una de las rivalidades más intensas que el automovilismo había visto jamás. Ford era sinónimo de velocidad, de adrenalina, de victoria absoluta. ¿Y cómo conectas esa gloria, esa imagen de campeón invencible, con una caja de metal sobre ruedas cuyo único trabajo era transportar pan, cables eléctricos y paquetes de oficina? La respuesta que encontraron fue tan absurda que, de no haber sucedido realmente, nadie la creería. Alguien dentro de Ford, en una sala de juntas que probablemente nunca imaginó estar discutiendo algo así, hizo una pregunta que cambiaría la historia de la marca para siempre: si la velocidad vende autos deportivos, ¿por qué no puede vender también furgonetas? Le entregaron el proyecto a Terry Drury Racing con una instrucción que sonaba más a broma que a encargo serio: tomen una Ford Transit completamente normal y conviértanla en algo que la gente jamás olvide. Sin explicaciones detalladas de cómo hacerlo. Sin límites técnicos claros. Solo el objetivo final, lanzado como un desafío casi imposible de cumplir. El resultado se presentó al público un domingo de Pascua, el 11 de abril de 1971, en el legendario circuito de Brands Hatch. Los espectadores que llegaron esa mañana esperaban una jornada tranquila de carreras, café caliente, banderas ondeando y el ruido familiar de los motores calentando. Lo que se encontraron, en cambio, fue algo que ninguno de ellos terminaba de procesar del todo: una Transit completamente blanca, vestida con las clásicas franjas azules de competición de Ford. Estacionada entre los autos de carreras como si fuera, simplemente, una más del lote. Y ahí estaba el verdadero genio detrás del engaño. A simple vista, parecía casi normal. Sí, los guardabarros eran notablemente más anchos de lo habitual. Sí, los neumáticos se veían exageradamente grandes para una furgoneta diseñada para repartos urbanos. Y sí, había algo en su postura, agazapada, tensa, casi agresiva, que sugería que ese vehículo no tenía ninguna intención de transportar muebles ni cajas de herramientas. Pero seguía siendo, sin lugar a dudas, una Transit Mark I reconocible para cualquiera. Sin alerones gigantes que gritaran competición. Sin kits de carrocería extravagantes ni colores estridentes. Sin una sola calcomanía que anunciara esto pertenece a una pista de carreras. Si la hubieras visto estacionada en un lote lleno de vehículos comunes, probablemente habrías pasado de largo sin mirarla dos veces, sin sospechar siquiera lo que dormía bajo esa carrocería tan familiar. Esa ilusión, cuidadosamente construida, se rompió por completo en el instante exacto en que encendieron el motor. Una Transit normal de la época venía equipada con un motor V4SX, modesto, confiable, sin ninguna pretensión deportiva, montado al frente como en cualquier furgoneta de reparto del Reino Unido. Pero esta unidad no tenía absolutamente nada montado al frente. Detrás del asiento del conductor, exactamente donde debería haber espacio de carga para cajas y paquetes, Ford había colocado un V8 de 302 pulgadas cúbicas, preparado específicamente para competencia de alto nivel, conectado a una caja de cambios Transasle de 5 velocidades. De un momento a otro, esa furgoneta de reparto tenía más en común mecánicamente con un auto de resistencia diseñado para carreras de 24 horas que con cualquier otro vehículo que circulara por las calles de Inglaterra en ese momento. Las cifras de potencia varían según la fuente histórica que se consulte, y eso, en lugar de restarle misterio a la historia, solo lo alimenta todavía más. Algunos reportes hablan de 400 caballos de fuerza. Otros elevan la cifra hasta 435. Sea cual sea el número exacto, en 1971 eso representaba una cantidad absolutamente escandalosa de potencia para cualquier vehículo sobre ruedas, y mucho más para uno que, en teoría, en el mundo de los catálogos y folletos comerciales, debía limitarse a transportar cajas de pan y herramientas de electricista. Lo que casi nadie sabía en ese momento, ni los espectadores boquiabiertos en las gradas ni los periodistas que cubrían el evento, era de dónde venía exactamente ese poder oculto bajo la carrocería. Y la respuesta a esa pregunta llevaría la historia de esta furgoneta mucho más cerca del espíritu de Le Mans de lo que cualquiera, en ese instante, hubiera podido imaginar.
El motor que ocultaba esa furgoneta no era cualquier pieza recuperada de un taller cualquiera ni un experimento improvisado de fin de semana. Había sido preparado por Gurney-Westlake Engineering, el mismo equipo de especialistas que afinaba motores para los programas de competición más serios y prestigiosos de Ford. Y llevaba el mismo estilo exacto de colectores de escape que se utilizaban en el legendario GT40, el auto que había hecho llorar a Ferrari en suelo francés. No era, de ninguna manera, una simple coincidencia estética para impresionar a los fotógrafos. Era una declaración silenciosa, casi una firma escondida. Esta furgoneta llevaba en sus entrañas exactamente la misma sangre mecánica que había ganado Le Mans frente a los ojos del mundo entero. Y ahí comienza uno de los misterios que todavía hoy, más de 50 años después, sigue generando discusiones acaloradas entre los conocedores más fanáticos de la marca. ¿Qué había exactamente debajo de esa carrocería disfrazada de furgoneta inofensiva? Durante décadas, muchos historiadores y entusiastas sostuvieron con firmeza que Ford había construido la Superban directamente sobre un chasis auténtico de GT40, reutilizando piezas de los mismos autos que habían hecho historia en los circuitos europeos. Otros, con la misma convicción, insisten en que la base real era en realidad un chasis tubular modificado de un Cooper Mónaco, una plataforma de carreras igualmente capaz, pero con una historia y un origen completamente distintos. Ford, fiel a su costumbre de mantener cierto aire de misterio alrededor de sus proyectos más audaces, nunca aclaró el dato con total precisión y los registros oficiales de la época se quedaron, convenientemente o no, bastante cortos en detalles. Lo único absolutamente certero, lo que nadie discute, es que, fuera cual fuera la base real utilizada, el resultado final funcionaba como una auténtica máquina de competición disfrazada, con total impunidad. De utilitario comercial. Las cifras de rendimiento que circularon después confirmaron que esto no era, de ninguna manera, simple teatro publicitario diseñado para impresionar a la prensa. Ford afirmó públicamente que la furgoneta podía alcanzar una velocidad máxima cercana a los 240 km por hora. Aunque algunos reportes independientes la ubicaban incluso por encima de los 270 km por hora en condiciones óptimas. El salto de 0 a 100 km por hora tomaba apenas 7 segundos. Una cifra que en 1971 dejaba completamente en ridículo a buena parte de los autos deportivos más caros que se vendían legalmente en las calles de Europa. El cuarto de milla, esa prueba clásica de aceleración pura, desaparecía bajo sus ruedas en poco más de 14 segundos. Pero los números fríos en papel solo cuentan una pequeña parte de toda la historia. Lo que realmente dejó sin palabras a los espectadores presentes en Brands Hatch aquel domingo fue verla en movimiento real, atacando el asfalto con una determinación que nadie esperaba de un vehículo con esa silueta. Las grabaciones de aquel día, conservadas y compartidas durante generaciones entre fanáticos del automovilismo, muestran algo que parecía desafiar abiertamente la lógica más básica. Una furgoneta de reparto atacando las curvas con la misma confianza absoluta de un auto de carreras genuino y propósito. Los neumáticos Goodyear, de 15 pulgadas de ancho, considerablemente más anchos que cualquier cosa jamás montada en un vehículo comercial de su época, le proporcionaban un agarre sorprendente sobre el pavimento, casi desafiando las expectativas de cualquiera que la viera pasar. Sin embargo, la física, implacable como siempre, no perdonaba tan fácilmente ni hacía excepciones por ambición o ingenio. La carrocería seguía siendo de acero sólido, alta y considerablemente pesada, exactamente como la de cualquier Transit comercial destinada al reparto urbano. En las curvas más exigentes del circuito, el peso de toda esa estructura se inclinaba de forma dramática y visible. Y en más de una ocasión las cámaras presentes capturaron el momento exacto en que una de las ruedas delanteras se levantaba completamente del asfalto durante un viraje agresivo. Era, en esencia, una furgoneta peleando contra su propia naturaleza física, intentando comportarse, contra toda lógica de ingeniería convencional, como algo que jamás debió llegar a ser. El mayor enemigo, sin embargo, no eran únicamente las curvas cerradas del trazado. Era el aire mismo, invisible pero implacable. Los autos de carreras tienen esa forma característica, baja y aerodinámica, por una razón que va mucho más allá de la simple estética visual. Cada línea de su carrocería está pensada cuidadosamente para cortar el viento con la menor resistencia posible. Una furgoneta de reparto, en cambio, se parece mucho más a un ladrillo con ventanas que a cualquier cosa remotamente aerodinámica, y esa realidad se hacía evidente, de forma casi violenta, a altas velocidades sostenidas. Cuando la Superban se acercaba a sus límites mecánicos reales,
el aire comenzaba a levantar peligrosamente la parte frontal del vehículo, generando una inestabilidad creciente que solo un piloto con nervios absolutamente templados podía controlar sin perder el control por completo. Algunos reportes de la época aseguran que, en tercera velocidad, la furgoneta era capaz de alcanzar los 215 km por hora sin demasiado esfuerzo mecánico. Pasar de ese punto, sin embargo, requería una dosis considerable de valentía pura por parte del piloto, porque la furgoneta tenía mecánicamente más que suficiente potencia disponible para ir todavía más rápido. Pero su forma física se negaba rotundamente a cooperar con esa ambición. Aún así, y esto es importante entenderlo, nadie había construido esta máquina pensando seriamente en romper récords de vuelta ni en ganar campeonatos oficiales de manera sostenida. Su propósito real era mucho más simple en concepto y, al mismo tiempo, mucho más ambicioso en alcance: capturar por completo la atención de todos los que la vieran pasar, sin excepción. Y en ese único objetivo, superó absolutamente cualquier expectativa que Ford hubiera tenido al comenzar este proyecto tan inusual. La Supervan comenzó entonces a recorrer encuentros de carreras por toda Europa, viajando de circuito en circuito, y en cada parada del recorrido se convertía, casi sin excepción, en la atracción principal absoluta del día, eclipsando por completo a los autos que realmente competían oficialmente por el campeonato en cuestión. La gente llegaba a esos eventos esperando ver carreras serias entre profesionales y terminaba hablando, durante semanas e incluso meses después, de aquella furgoneta blanca que sonaba exactamente como un V8 de competición pura y se movía como si tuviera algo personal que demostrarle al mundo entero. Uno de los momentos que más alimentó su leyenda creciente ocurrió durante un fin de semana de carreras de turismo celebrado en territorio alemán. Llevaron la furgoneta al temible circuito de Nürburgring. Esa cinta interminable de asfalto de más de 20 kilómetros que ha destruido sistemáticamente la confianza de pilotos profesionales experimentados durante generaciones enteras. La Supervan completó el recorrido completo en 9 minutos y 13 segundos exactos. Para ponerlo en la perspectiva correcta, ese tiempo específico la colocaba por delante de varios autos que sí estaban inscritos oficialmente en la competencia de ese día. Una furgoneta de reparto comercial, vestida apenas con ropajes de carreras, superando con autoridad a máquinas diseñadas desde el primer tornillo exclusivamente para ganar carreras profesionales. La gira promocional continuó sin pausa durante toda la década de 1970 y se extendió hacia los primeros años de la siguiente década, acumulando fanáticos y leyendas urbanas en cada parada del recorrido europeo. Pero el tiempo, implacable como siempre lo es, terminó alcanzando incluso a las leyendas más queridas. En 1978, Ford presentó oficialmente la Transit Mark II, con un diseño exterior completamente renovado de pies a cabeza. De pronto, casi de la noche a la mañana, la Supervan original ya no se parecía absolutamente en nada al modelo más reciente que circulaba en los concesionarios oficiales de la marca. Era, en esencia pura, un fantasma rodante de una generación anterior ya superada. Y para una furgoneta cuyo propósito fundamental era representar lo último y más innovador en tecnología de Ford, eso se convirtió rápidamente en un problema sin solución aparente. La solución llegó finalmente en 1984, con la presentación oficial de la Supervan 2. Esta vez, Ford no se conformó simplemente con improvisar sobre una base ya existente como había ocurrido la primera vez. Construyeron la nueva versión directamente sobre un chasis de competición auténtico Ford C100, perteneciente a la prestigiosa categoría Grupo C. Y la vistieron cuidadosamente con una carrocería de fibra de vidrio que imitaba con precisión la silueta exterior de la Transit Mark II comercial. Debajo del capote rugía con furia un motor Cosworth TFL V8, capaz de producir alrededor de 600 caballos de fuerza pura. La broma original se había transformado, sin que nadie lo planeara conscientemente, en una tradición consolidada, y cada nueva versión llevaba el concepto original un paso considerablemente más lejos en ambición. 10 años después, llegó la Supervan 3, diseñada específicamente para acompañar el lanzamiento comercial de la versión renovada de la tercera generación de la Transit. Esta vez, Ford elevó todavía más la apuesta técnica con un motor Ford Cosworth V8 capaz de entregar hasta 660 caballos de fuerza bruta, aunque versiones posteriores del mismo proyecto optaron, por razones prácticas, por un V6 más manejable de 299 caballos. A diferencia de sus predecesoras directas, que solían aparecer públicamente como una especie de despedida ceremonial para una generación de vehículos que estaba quedando atrás en el mercado.
La Supervan 3 llegó casi exactamente al inicio del ciclo de vida comercial del modelo, funcionando como una declaración de intenciones lanzada desde el primer día de ventas. La tradición de esconder máquinas mecánicamente imposibles dentro de carrocerías aparentemente inofensivas de furgoneta comercial no se detuvo, sorprendentemente, ni siquiera con la llegada inevitable de la era eléctrica moderna. En 2022, durante el prestigioso Festival de Velocidad de Goodwood en Inglaterra, Ford presentó oficialmente la Supervan 4 ante una multitud expectante. El sonido rugiente y característico del quinto 8 había desaparecido por completo de la ecuación, sustituido enteramente por un tren motriz totalmente eléctrico capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 2 segundos completos. Una cifra que hubiera sonado a pura ciencia ficción en 1971. La versión más reciente de todas, conocida públicamente como Supervan 4.2, llegó incluso a completar una vuelta completa al temible Nürburgring en apenas 6 minutos y 48 segundos. A lo largo de más de 5 décadas consecutivas de evolución constante, una cosa fundamental nunca cambió en absoluto. Cada una de estas furgonetas sucesivas nació exclusivamente como una sofisticada herramienta de mercadotecnia corporativa. Ford jamás construyó, en ningún momento de toda esta historia, una versión apta legalmente para circular en calles normales abiertas al público. Ninguna de ellas obtuvo nunca matrícula legal de ningún tipo. No importa cuánto hubiera soñado, durante todos estos años, con sorprender silenciosamente a un Corvette o a un Porsche 911 en tu camino rutinario al trabajo cada mañana. Esa fantasía particular estaba condenada, desde el primer día, a quedarse para siempre exclusivamente en el terreno de la pura imaginación colectiva. Pero mientras las versiones más nuevas y modernas seguían apareciendo triunfalmente en festivales y circuitos alrededor de todo el mundo, la furgoneta original, la primera, la que literalmente lo había comenzado todo aquel domingo de Pascua de 1971, vivía entre tanto un destino completamente distinto. Y, lamentablemente, mucho más triste de lo que cualquier fanático hubiera deseado para una leyenda de ese calibre histórico. Solo existió, en toda su historia, un único ejemplar genuino de la Supervan original. No había una segunda unidad de respaldo guardada cuidadosamente en alguna bodega secreta de la compañía, ni existían planes corporativos de construir copias adicionales para coleccionistas privados. Era, sin exagerar ni un poco, una pieza absolutamente irrepetible dentro de la historia automotriz. Y cuando su exitosa carrera promocional finalmente llegó a su fin natural, Terry Drury Racing, el mismo equipo que la había construido pacientemente desde 0 años atrás, tomó la difícil decisión corporativa de desarmarla por completo para recuperar y reutilizar piezas valiosas. Los componentes de competición más valiosos y codiciados, el motor especialmente preparado, la transmisión Transasle, las piezas de suspensión diseñadas específicamente para resistencia extrema, fueron vendidos por separado o reutilizados directamente en otros proyectos paralelos de la compañía. Lo que quedó después de ese proceso fue, esencialmente y sin exagerar, un cascarón completamente vacío. Una carrocería sin alma propia, despojada metódicamente de absolutamente todo lo que la había hecho tan especial originalmente. Y poco a poco, con el paso silencioso de los años, incluso esos restos abandonados comenzaron a desaparecer por completo de la vista pública y de los registros oficiales. Durante años, prácticamente todos los que conocían siquiera fragmentos de la historia completa de la Supervan asumieron exactamente lo mismo sin cuestionarlo demasiado, que se había perdido para siempre en el olvido. Que la misma furgoneta que una vez había avergonzado públicamente a costosos autos deportivos en Brands Hatch y que había desafiado con éxito al temible Nürburgring, se había convertido, simplemente, en chatarra olvidada en algún rincón perdido de Inglaterra. Una leyenda condenada injustamente a vivir únicamente en fotografías borrosas de archivo y en relatos orales de aquellos pocos afortunados que habían tenido la suerte genuina de verla correr en vivo y en persona. Entonces, casi como caído del cielo, apareció Andy Browne. Browne no era, de ninguna manera, un coleccionista cualquiera ni mucho menos un cazador profesional de autos clásicos buscando simplemente una inversión financiera inteligente. Había trabajado años atrás como aprendiz formal de ingeniería dentro de las propias instalaciones de Ford, y, lo que resultaría absolutamente crucial para el desarrollo posterior de esta historia, conocía personalmente y de forma directa a Terry Drury. Esa conexión personal le dio acceso privilegiado a información que la inmensa mayoría de la gente jamás hubiera podido conseguir por sus propios medios. Sabía, con precisión, exactamente dónde tenía que buscar.
En 1973, apenas 2 años completos después del debut triunfal original de la Supervan en Brands Hatch, Browne logró comprar lo que quedaba físicamente del vehículo original por un precio que hoy, visto en retrospectiva histórica, resulta casi cómico de lo bajo que fue, 500 libras esterlinas exactas. Pero ese precio tan reducido no era, de ninguna manera, ninguna ganga disfrazada de buena suerte. Lo que recibió Browne a cambio de su dinero fue, literalmente y sin exagerar ni un poco, poco más que un cascarón completamente vacío montado sobre 4 ruedas desnudas. Sin motor alguno instalado. Sin ninguna de las piezas de competición originales que la habían hecho legendaria en su momento de gloria. Sin un camino claro o evidente hacia adelante en términos de restauración. Solo un montón considerable de metal silencioso con una historia verdaderamente extraordinaria atrapada en su interior, esperando pacientemente a que alguien, algún día, tuviera la paciencia infinita necesaria para devolverle la vida perdida. Restaurar una máquina con un pasado tan particular no es, en absoluto, comparable a restaurar un auto clásico convencional cualquiera. No existían manuales técnicos detallados disponibles para consultar, ni catálogos oficiales de repuestos específicos, ni siquiera un club organizado de propietarios anteriores donde pedir ayuda especializada. Cada pieza individual que la Supervan original necesitaba recuperar había sido, en su momento original de construcción, completamente única. Diseñada o adaptada específicamente y a mano para ese proyecto experimental tan particular. Andy Browne se enfrentó, desde el primer día, a un rompecabezas casi imposible de resolver, reconstruir pacientemente un mito automotriz a partir de fragmentos dispersos de información histórica, contactos personales antiguos y una buena dosis genuina de pura obstinación personal. Durante los primeros años de este proyecto personal, Browne dedicó generosamente tiempo, dinero propio y energía considerable a rastrear cualquier pista posible que pudiera acercarlo, aunque fuera mínimamente, a las piezas originales perdidas. Pero la realidad económica cotidiana termina alcanzando, inevitablemente, incluso a los proyectos personales más apasionantes y queridos. El costo acumulado de mantener viva activamente la restauración se volvió, con el tiempo, completamente insostenible para sus finanzas personales, y Browne se vio obligado, con genuino pesar, a dar un paso atrás temporal. No abandonó el proyecto por falta real de interés personal o pasión genuina, sino porque la vida cotidiana, como suele suceder inevitablemente, exigió en ese momento prioridades económicas y familiares completamente distintas. Sin embargo, existen ciertas historias que simplemente se niegan, contra toda lógica, a quedarse permanentemente enterradas en el olvido colectivo. Años después de ese primer intento frustrado, Browne regresó voluntariamente a los restos silenciosos que había guardado cuidadosamente durante todo ese tiempo de pausa forzada. Lo que antes le había parecido un proyecto completamente imposible de completar, ahora se presentaba ante él como una genuina segunda oportunidad inesperada. Con considerablemente más experiencia técnica acumulada, mejores contactos personales dentro del exigente mundo de la restauración automotriz especializada, y un acceso renovado y privilegiado a archivos históricos y registros oficiales de Ford, comenzó nuevamente desde cero. Esta vez, con la determinación absoluta de hacerlo verdaderamente bien. El proceso completo de restauración se enfocó metódicamente en algo fundamental desde el primer día, utilizar tantas piezas genuinamente originales como fuera humanamente posible conseguir. No se trataba simplemente de construir una réplica aproximada que se pareciera superficialmente a la Supervan de 1971. Se trataba, en un sentido mucho más profundo, de devolverle auténticamente la vida a la máquina real original, con su historia genuina completamente intacta en cada tornillo individual. En cada panel de carrocería que pudiera rescatarse físicamente del pasado distante. Cada pieza individual recuperada exitosamente representaba meses enteros, a veces incluso años completos, de búsqueda paciente y metódica. Documentos antiguos polvorientos, fotografías de archivo cuidadosamente conservadas, testimonios directos de mecánicos veteranos que habían trabajado personalmente en el proyecto original durante los años 70. Browne armó, pieza por pieza y con infinita paciencia, un rompecabezas histórico que combinaba ingeniería pura, historia documentada y una obsesión genuinamente personal por preservar algo que el mundo entero había dado prácticamente por perdido para siempre. Y entonces, finalmente, en el año 2024, sucedió exactamente lo que muchos historiadores y fanáticos creían absolutamente imposible: la Supervan original regresó triunfalmente a la vida pública.
No se trataba de una réplica aproximada, ni de una recreación estética simplemente parecida, sino de la furgoneta real y auténtica, restaurada cuidadosamente con todo el respeto histórico que merecía una pieza tan genuinamente irrepetible de la historia automotriz mundial. El momento exacto no podría haber llegado en un instante histórico más perfecto. La restauración completa se finalizó justo a tiempo para coincidir simbólicamente con el 60º aniversario oficial de la Ford Transit en 2025. Cerrando de manera poética un círculo histórico que había comenzado más de 5 décadas atrás, exactamente cuando un grupo de ingenieros audaces decidió, contra toda lógica comercial convencional, que una simple furgoneta de reparto urbano podía esconder perfectamente, en su interior más profundo, el corazón mecánico genuino de un campeón absoluto. De Le Mans. La historia completa de la Supervan es, en su esencia más profunda, un recordatorio poderoso de algo que va mucho más allá de los simples caballos de fuerza o los tiempos de vuelta cronometrados. Es la prueba viviente de que la audacia genuina, esa disposición personal a intentar algo que parece completamente absurdo solo porque nadie se había atrevido seriamente a intentarlo antes, puede crear leyendas auténticas que perduran mucho más tiempo del que cualquiera, en su momento original, hubiera podido imaginar racionalmente. Y es también, de manera muy especial, la historia íntima de una sola persona que se negó rotundamente a dejar que esa leyenda particular muriera silenciosamente en el olvido colectivo. Mientras el mundo entero asumía tranquilamente que la Supervan original se había perdido para siempre en algún depósito de chatarra olvidado, Andy Browne guardaba secretamente la esperanza genuina de que algún día, eventualmente, pudiera devolverle a esa furgoneta específica el rugido mecánico auténtico que una vez había asombrado profundamente a multitudes enteras congregadas en Brands Hatch. Hoy, después de todo este largo y sinuoso recorrido histórico, esa furgoneta vuelve finalmente a existir en el mundo real. Y cada vez que alguien tiene la oportunidad genuina de verla de cerca en persona, comprende exactamente, sin necesidad de mayor explicación, por qué, durante más de 50 años consecutivos de historia automotriz, absolutamente nadie pudo realmente olvidarla del todo. Hay algo profundamente humano en toda esta historia, algo que va mucho más allá de los motores, los caballos de fuerza o los récords cronometrados en circuitos legendarios. La Supervan original sobrevivió no gracias a un departamento corporativo de archivo histórico, ni gracias a un museo oficial con presupuesto ilimitado para preservación patrimonial. Sobrevivió gracias a la obstinación silenciosa de un solo hombre que se negó, durante décadas enteras, a aceptar que una máquina con tanto significado simplemente desapareciera sin dejar rastro alguno. Pensemos por un momento en todas las decisiones que tuvieron que alinearse para que esta historia llegara hasta nosotros intacta. Un ingeniero que decidió comprar un cascarón vacío en lugar de dejarlo oxidarse en un patio trasero olvidado. Una pausa forzada por circunstancias económicas que pudo haber sido el final definitivo del proyecto, pero que en cambio se convirtió simplemente en un capítulo intermedio dentro de una historia mucho más larga. Y finalmente, un regreso triunfal que coincidió, casi como si el destino mismo lo hubiera planeado con precisión milimétrica, con el aniversario exacto de la furgoneta que le dio origen a toda esta locura. Cada vez que un motor de competición ruge dentro de una carrocería que no fue diseñada originalmente para él, hay una lección silenciosa esperando ser descubierta por quien sepa mirar con atención. La innovación rara vez nace de seguir las reglas establecidas con disciplina absoluta. Nace, casi siempre, de hacer la pregunta incómoda que nadie más se atrevió a formular en voz alta dentro de la sala de juntas. ¿Por qué no puede una furgoneta de reparto comportarse como un auto de carreras genuino? Ford se atrevió a preguntarlo en 1971, y medio siglo después, todavía seguimos hablando de la respuesta que encontraron aquella tarde en Brands Hatch. La próxima vez que veas pasar una furgoneta de reparto cualquiera por la calle, tal vez recuerdes, solo por un instante fugaz, que alguna vez existió una completamente idéntica por fuera que escondía, en su interior más profundo, el corazón mecánico de un campeón absoluto de Le Mans. Y que ese corazón, contra todas las probabilidades imaginables, sigue latiendo hoy mismo, gracias a la terquedad silenciosa de un solo hombre que jamás dejó de creer en ella. Esa es, en el fondo, la lección más valiosa que nos deja toda esta historia improbable, que detrás de cada leyenda que parece haberse perdido para siempre, todavía puede existir alguien, en algún garaje silencioso, dispuesto a dedicar su vida entera a traerla de vuelta. La Supervan no regresó por simple casualidad ni por mera suerte del destino. Regresó porque alguien decidió, con total convicción personal y absoluta terquedad, que merecía absolutamente regresar al mundo de los vivos.